Un cordial saludo para toda la comunidad educativa del municipio de Envigado. Vamos a hacer esta breve presentación sobre la sistematización de experiencias con miras a nuestro 27º Foro Educativo Municipal. Entonces vamos a conversar de cómo es ese proceso de gestión y sistematización para el fortalecimiento de las experiencias significativas. No nos quedamos solo en el proceso de sistematización, sino de gestión, de mejoramiento, seguimiento de estas experiencias. Entonces vamos a hablar de una línea que es el mejoramiento de la calidad educativa a través de identificación, el seguimiento, la evaluación, la promoción de esas experiencias significativas que se realizan en los diferentes establecimientos educativos. Nuestra agenda de trabajo es, vamos a hablar un poquito del concepto rápidamente de lo que es la experiencia significativa. Vamos a mirar esa ficha de registro definida por el Ministerio de Educación Nacional. Vamos a hablar de las líneas temáticas que tiene el Foro 2023 y algunas conclusiones importantes. Entonces, cuando hablamos de experiencia significativa, estamos hablando de algo que no solamente tiene un proceso de sistematización, sino que tiene una visión del mundo, en este caso del mundo educativo, tiene un horizonte que le da sentido y es algo que experimentamos directamente. No es la vivencia de otros, sino nuestra vivencia propia, por eso el concepto de experiencia. También cómo nos interrelacionamos con otras personas desde el ideal educativo, desde el mundo educativo. Siguiendo con el concepto, entonces, ¿qué entendemos por una experiencia significativa? Retomamos lo que tiene que ver con el aprendizaje significativo. Un aprendizaje significativo cuando lo relacionamos de manera sustancial con lo que el estudiante sabe. Entonces, hacemos una relación con las ideas, con algún aspecto existente en la estructura previa cognitiva del alumno. Y la experiencia es una contextualización que se realiza a través de nuevas experiencias. Entonces, a través de ese aprendizaje experiencial es que hacemos una relación de nuevas experiencias. Vamos entonces a hablar un poquito de las pedagogías críticas que adquieren fuerza para la sistematización cuando hay una articulación entre la teoría y la práctica. Entonces nosotros generalmente, como lo decíamos ahorita, las experiencias nacen de las propias vivencias. Entonces hay una relación entre teoría y práctica que permite una transformación de la realidad educativa. Entonces, desde la perspectiva del ministerio, una experiencia significativa es una práctica concreta. Puede ser un programa, un proyecto, una actividad que nace en el ámbito educativo con el fin de desarrollar un aprendizaje significativo. Entonces, en ese caso, requiere una identificación, una contextualización y fundamentación teórica y que genera un impacto en la calidad de vida y en los ambientes de aprendizaje en cualquier comunidad educativa. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo tengo esa práctica concreta y la voy desarrollando, me voy introduciendo en procesos de mejoramiento continuo, ¿cierto? En una de las áreas de gestión del establecimiento educativo y así voy fortaleciendo esa calidad educativa. Entonces, lo que hacemos a través de las experiencias significativas es buscar prácticas de carácter concreto. Cuando introducimos la palabra concreto no es algo muy extenso, sino que va atendiendo un problema específico en un espacio determinado de tiempo, desarrollando unas diferentes acciones y actividades que se puedan ir identificando. Entonces, esa palabra concreto nace del tiempo, del espacio, del momento y de atender una necesidad específica. Es sistemática porque
hay un orden, hay una coherencia, hay una relación entre los elementos de la práctica. Entonces, generalmente cuando yo desarrollo una experiencia significativa, tengo un orden lógico, un sistema metodológico, una secuencia. Entonces, por eso decimos que una experiencia significativa es sistemática. Es evidenciable, que es donde más les insistimos a las comunidades educativas, es que demuestre, además de la ejecución, los aprendizajes que ha obtenido de esa práctica, y también que yo logre mostrar cómo se han logrado esos objetivos, cuáles son las actividades realizadas, cuál ha sido el mejoramiento y el aprendizaje, no solamente de los estudiantes, sino de las personas que desarrollan esa práctica. Entonces, cuando yo la logro evidenciar, también logro un reconocimiento de las comunidades educativas, y es autorregulada porque me permite recolectar, interpretar y valorar esas diferentes evidencias, esa información que está relacionada con la práctica, y que permite también procesos de reflexión colegiada. Entonces, cuando usted desarrolla una experiencia significativa en educación, usted, a medida que va avanzando, va reflexionando con esos miembros, con los estudiantes, con los directivos, con los padres de familia. Entonces va haciendo unas autorreflexiones en comunidad que permiten hacer unos cambios y unos mejoramientos dentro de la práctica. Y es contextualizada porque hace una reflexión sobre el propio concepto donde se desarrolla. Entonces, yo hago una lectura permanente del contexto, y esa pertinencia me permite entrar a resolver esas necesidades de la comunidad, no solamente de la comunidad educativa, sino de los circunstantes. Por ejemplo, cuando yo estoy en una experiencia que tiene que ver con gestión ambiental, muchas veces estoy resolviendo un problema generado en la comunidad. Entonces ahí tengo que hacer una lectura del contexto, no solo educativo, sino del contexto territorial, regional o de las propias comunidades. Entonces, desde ese punto de vista, necesitamos sistematizar esas experiencias, y desde el punto de vista de la significación, es un proceso permanente de escritura reflexiva y pensamiento sobre la misma práctica. Entonces, cuando yo ya me siento a reflexionar, a escribir, estoy haciendo un proceso de aprendizaje permanente, de autorreflexión, de darle significado, de mejorar todo lo que he realizado, identificar otros aspectos para hacer un mejoramiento continuo de la práctica. Y cuando también estoy escribiendo de manera reflexiva, también estoy buscando la manera de socializar esa buena práctica o esa experiencia, dando a conocer a otros lo que hemos realizado sobre nuestra experiencia. Entonces hay que tener claro que registrar no es lo mismo que sistematizar. Cuando yo hablo de registros, son información sobre la experiencia. Las fotos, los formatos, los videos son registros de la experiencia. Sistematizar, como lo dijimos ahorita, es un proceso más reflexivo de escritura. Entonces esos registros lo que me permiten es evidenciar la implementación de la experiencia. Entonces aquí, cuando sistematizamos experiencias, no es de producir un gran documento, sino simplemente es producir un texto muy claro, comunicativo, que permita a las otras personas identificar todas las acciones que se han realizado en la experiencia. Entonces, en ese caso, lo que implica la sistematización es hacer una revisión juiciosa, sobre todo de los logros. ¿Qué ha obtenido usted con esa implementación de la experiencia? ¿Qué ha logrado? ¿En qué se ha equivocado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha cambiado? ¿Cierto? ¿Qué transformaciones ha logrado? Eso es lo que nos implica ese proceso de sistematización. Por eso se le insiste mucho a los autores que tengan un tiempo de implementación. No se dice cuánto, pero que tengan un tiempo de implementación para que les permita hacer una revisión juiciosa de los avances, los procesos de mejoramiento, los alcances, los
temas que se han identificado como fracasos o aspectos a mejorar de la experiencia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Mejorar el conocimiento que se tiene propio sobre lo que hace el establecimiento educativo, las experiencias que tiene, mejorar el conocimiento que se tiene de esa experiencia significativa porque estoy haciendo procesos de reflexión y de análisis, y cuando yo sistematizo también estoy haciendo un empoderamiento en los sujetos que participan en la experiencia. También estoy compartiendo con otros miembros de la comunidad educativa cuando yo participo en eventos de socialización como foros, congresos, seminarios, y estoy haciendo un aporte a la reflexión teórica del tema. Entonces ahí vamos a hablar un poquito de la ficha de registro. Aquí hay unos personajes que son los autores, los evaluadores y el Ministerio de Educación Nacional o las Secretarías de Educación. Entonces este año la ficha tiene unos componentes. Primero se plasma el problema o necesidad, de dónde nace la experiencia, qué problema identificó, qué necesidad tenía, los objetivos. Vamos a pasar rápidamente por esta ficha porque esa la tiene toda la comunidad educativa, la fundamentación, todo el tema de referentes pedagógicos, conceptuales, metodológicos, y que estén articulados tanto con el proyecto educativo institucional como con el plan de mejoramiento institucional o con el sistema institucional de evaluación de estudiantes o con el manual de convivencia, con el que aplique, con qué está relacionada la experiencia, con temas de convivencia escolar, temas de proyecto educativo, temas de gestión escolar, temas de mejoramiento institucional, todo el tema metodológico, cómo se desarrolló, qué acciones, qué mecanismos, qué instrumentos ha utilizado, cómo se ha diseñado procesos educativos de innovación, cómo ha desarrollado temas de innovación educativa, todo el tema de seguimiento, valoración y todo el tema de resultados y la sostenibilidad que ha tenido esa experiencia en el tiempo para consolidarse a nivel institucional y las posibilidades de transferencia a otros contextos educativos, cómo la experiencia se puede transferir a otros lugares. Las líneas del foro para este año, que ustedes las conocen, son la línea de educación ambiental, la línea de equidad y la línea de gestión territorial para una educación de calidad en el marco de la diversidad. Eso era básicamente entonces lo que les queríamos presentar. Muchas gracias por su atención.